es la raza humana. Y por eso es el estado del ser humano tal como se encuentra desde un principio, desde que Adán y Eva pecaron. En la condición humana, la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, contaminada, y dice las Escrituras en Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el apóstol Pablo escribe y vemos cómo se describe la condición del hombre, del ser humano. Esto en sí, la Biblia nos hace o nos da una explicación, un diagnóstico de lo que es el ser humano en su naturaleza. Dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Esa es la condición, ese es el diagnóstico de que Dios nos da acerca del estado del ser humano separado de Él. Aunque hay algunas disciplinas de que han querido dar una explicación acerca del estado del ánimo, del estado natural del ser humano, pero totalmente fuera de lo que la Biblia nos explica. Por eso es importante que entendamos realmente cómo es el estado del ser humano sin Dios. Dios fue el que creó al hombre, pero el hombre se rebeló en contra de Dios. El hombre desobedeció a Dios. Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Estamos claros que Dios le dio esa capacidad para él tomar decisiones, porque él no lo creó como un robot. Pero aún en la soberanía de Dios, sabemos que Dios sabía que en un momento el hombre, Adán y Eva, iban a tomar decisiones equivocadas. Y más adelante vemos cómo Dios le da al hombre la oportunidad, una segunda oportunidad de ser redimidos, de ser salvos, de salir de esa maldición y ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, en la Biblia encontramos de que Dios llama a esta condición del ser humano, le llama pecado, donde la palabra pecado, tanto en el original hebreo como el griego, significa desviarse del blanco. Eso es pecado, desviarse del blanco.
Dios ha puesto un blanco como las flechas, ¿verdad? Como un blanco, donde ese blanco tiene un círculo donde debe de ir la flecha a pegar a ese blanco. Ese blanco, ese círculo en el centro, es lo que se llama la voluntad de Dios. Dios creó al hombre para que el hombre se dirigiera, apuntara su destino a ese blanco. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano desde un principio? El hombre ha querido hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dicho de otra palabra, el hombre ha hecho su propia voluntad y no ha seguido la voluntad de Dios. Porque toda aquella persona que hace la voluntad de Dios y da en ese blanco, en el círculo, en el centro, es aquel que recibe un premio, recibe la bendición, es una persona que de una u otra forma es bendecido y de una u otra forma recibe ciertos premios, galardones, tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué ha sucedido con el hombre desde que se creó? El hombre ha dicho, en otras palabras, no necesito a Dios. Yo quiero vivir mi propia vida, quiero vivir bajo mis propias leyes y no quiero obedecer las leyes de Dios. Y eso ha pasado desde un principio, desde que el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén, desde que primeramente, sabemos que el origen de la maldad comenzó en el cielo cuando Satanás se rebeló en contra de Dios y luego vino al huerto del Edén y eso alcanzó a nuestros padres terrenales, Adán y Eva, que también decidieron pecar voluntariamente, lo hicieron de una manera deliberada, ellos tomaron la decisión de hacerlo y de esa forma fue que toda la raza humana fue contaminada, como cuando un virus se va propagando y comienza ¿verdad?, a contaminar a todas las personas que están en su entorno. Y vemos aquí cómo Dios desde ese momento describe, desde la Biblia, vemos cómo en Romanos 3:23 el apóstol Pablo escribe y dice que el hombre es de esta manera. El hombre, dice Pablo, que se ha desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si nosotros estudiamos la historia y nos volvemos siglos atrás, en el siglo XX vemos cómo el hombre, sus pensamientos, sus planes han sido totalmente de maldad. Imagínense que en el siglo XX hubieron 2 guerras mundiales. La primera guerra mundial en el año 1900, por ahí 1918, finalizando, iniciando, y luego vemos la segunda guerra mundial en el año 1940, finalizando en el año 1945. Y imagínense, producto del hombre, y no digamos a través de la historia, cómo el hombre, aún en nombre de la misma religión, ha matado, ha asesinado. Y no digamos en el siglo XX, personas porque se aferraron al poder, como Adolfo Hitler y otros, mataron a más de 125, 130 millones de personas. Y esto es a través de la historia de la humanidad, porque en el diluvio, en los días de Noé, dice la Biblia, estoy regresando, hermano, casi 2.000, 3.000, 4.000 años, donde dice la Biblia en Génesis que los planes del hombre, los pensamientos del hombre eran de continuo solamente del mal. Ellos sentían el placer de hacer el mal. Y vemos cómo Dios
realiza o hace su primer juicio universal, donde la humanidad es erradicada y solo 8 personas fueron salvas. Y todo eso vemos a través de la historia, Caín y Abel, el primer homicidio, donde Caín mata a su propio hermano. Vemos la rebelión del hombre, ¿verdad?, en la Torre de Babel. Y entonces el hombre, desde la historia de la humanidad, él ha querido hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo aquello que vaya en contra de las leyes de Dios. Y hoy en la actualidad, hermano, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha separado de Dios. Entonces, ¿cómo la Biblia describe al hombre? Y dice que el hombre, no hay nada bueno en él. No hay nada bueno en el ser humano. Dice aquí en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre fuera de la voluntad de Dios, el hombre apartado de Dios, en él no hay temor. No hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre que no tiene temor a Dios es una persona que para él quitarle la vida a una persona es como matar a una gallina, como quitarle la vida a una gallina. Hay gente que asesinar para ellos es normalmente como matar a un animal. ¿Por qué? Porque para ellos no hay Dios. Y ellos viven su vida a su propio gusto, a sus propios placeres, fuera de las leyes morales de Dios. La Biblia describe el pecado. El pecado como un estado en el cual nacimos. Y es cierto, la Biblia describe al pecado como un estado en el cual nacimos y del cual se derivan un sinnúmero de acciones en las personas. Por eso vemos cómo ciertas disciplinas han querido explicar la condición del hombre. Muchas dicen de que el hombre actúa de esa manera porque es falta de educación. El hombre debe ser educado para que no pueda actuar de la manera que hace contra su semejante. Existen muchas disciplinas que quieren definir prácticamente la condición del hombre, pero la Biblia le llama a esto pecado. Y el pecado es un estado en el cual el ser humano nace. Por eso desde el huerto del Edén se heredó lo que se llama el pecado original. Y eso es por el cual el ser humano nace y del cual se derivan los homicidios, los robos, los asesinatos, las guerras, la envidia, el egoísmo, los celos, la contienda, el adulterio, todas las acciones malas que comete el hombre es porque esa es su naturaleza. Y mientras Jesucristo no esté en la vida de él y el Espíritu Santo no domine sus emociones y estas personas no sean controlados por el Espíritu de Dios, el ser humano va a tener esa tendencia de cometer, de hacer el mal. Por eso es importante que conozcamos la Biblia, porque no hay en este mundo, en esta tierra, que pueda llevarnos a una mejor vida o a hacer
cambiados, a ser transformados, si no es a través del poder de Dios, si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque esa es la naturaleza del hombre. Algunos culpan a las religiones por la maldad que hay en el mundo, por qué el hombre es tan malo, y culpan a las religiones. Culpan a las religiones y dicen las religiones son prácticamente el veneno de la sociedad. Otros dicen que parte del problema del ser humano es porque eso lo trae desde años atrás, que tiene que ver parte con la evolución del hombre y que todavía el hombre no ha alcanzado su nivel de madurez y por eso actúa como actúa. Yo estaba viendo, antes de escribir un poco sobre esta enseñanza, de cómo una persona trabajó en el mundo del crimen organizado y cómo él daba su testimonio de cómo asesinó a más de 37 personas porque ese era su trabajo, era un sicario. Y esta persona aún, él dice de que él no se arrepiente de lo que él cometió. Y esa era parte de su trabajo. Y dice que él estaba acostumbrado a matar. O sea, ese era su trabajo y por cada asesinato que él cometía le daban $10,000, $15,000 y manejaba mucho dinero. Entonces, una persona como esta es una persona que Dios no está en él, que no hay temor en él. Como otra persona, igual, aunque para Dios, Dios no hace diferencia entre un pecado y otro, todo es pecado. El pecado, como explicaba al principio, es una condición, es un estado del hombre por el cual nacemos y que de él se derivan un sinnúmero de acciones pecaminosas que van en contra de las leyes morales de Dios, en contra de sus leyes. Y que por eso Dios tuvo que darle una oportunidad al hombre. Y por eso el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para rescatar al hombre de esa maldición del pecado. Pablo escribe de que esa es la condición del hombre, sin Dios y sin esperanza. El hombre no se puede justificar a sí mismo. Dice Pablo, el hombre no hay justo ni aun uno. Dice el hombre, dice Pablo, no hay en él nada bueno. Jesucristo vino a darnos la medicina de librarnos de esa maldición pecaminosa. Por eso una persona separado de Dios se vuelve un esclavo del pecado, se vuelve un esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque ya no es él el que manda en sus emociones, en sus decisiones, en su voluntad. La Biblia dice que el pecado reina en el hombre. La Biblia dice que el pecado somete al hombre. Mientras yo conocí a un joven en una situación que me encontraba en un hospital, este joven me dice, yo lo conozco a usted, y yo lo he visto predicando en la televisión, y él me dice, quiero que usted ore por mí, pero antes de eso quiero contarle mi testimonio. Y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y mientras platicábamos, él comenzó a hablar un poco de su vida, pero lo importante es que él ya es cristiano. Pero dice él, cuenta su testimonio de que él, toda su vida, su deseo era formar una familia. Pero como él cayó en el ocultismo, en la brujería, dice que llegó a un punto hasta que ya él
ya él no mandaba en su vida, en sus decisiones, sino que era el mismo Satanás quien controlaba su vida. Y luego dice, yo nunca me imaginé caer en relaciones con personas de mi mismo sexo, decía él. Y yo caí en eso de que nunca me imaginé, decía él, porque yo estaba dominado por el pecado, me controlaba, y aunque yo no quería hacer eso, lo hacía, aunque en mi mente decía no estaba bien lo que estaba haciendo, pero había algún poder sobre mí que me obligaba a hacer eso. Era un esclavo del pecado, esclavo de Satanás, decía él. Y eso es lo que Pablo escribe en Romanos. Porque el pecado, cuando domina al hombre, aunque en la mente del hombre sabe muy bien que lo que está haciendo es malo, pero hay algo dentro de la vida del hombre que lo obliga a hacerlo, que controla sus emociones y a veces sus voluntades, y aunque no quiera hacerlo, siempre termina haciendo aquello que no quiere hacer. Por eso, en el cristiano, en el Hijo de Dios, dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que lo que antes los dominaba, ahora tienen el poder para decirle no al alcoholismo, no a las drogas, no al homosexualismo, no a todas aquellas cosas que van en contra de las leyes morales de Dios, que ofenden a Dios. Es importante esto, hermano. Por eso tenemos que buscar a Dios, porque es difícil que alguien quiera salvarse a sí mismo o cambiar por sí solo. ¿Por qué? Porque hay personas que van a lugares de centro de rehabilitación o un lugar donde recibe terapias, pero deja una cosa y agarra otra cosa. Deja un hábito y se le pegan otros peores. Mientras que cuando Dios viene a tu vida, Dios te cambia, te transforma, y de hecho que cada día tenemos que ir mejorando y tenemos que irnos perfeccionando, porque dice Dios que debemos de aprender a ser personas maduras. Jeremías, mire lo que dice en Jeremías, mire lo que dice la palabra de Dios. Si leemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice Jeremías? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Esta palabra engañoso en el original griego se refiere dice engañoso, se refiere a la palabra torcida, o torcido, o chueco. Y dice engañoso, es decir, torcido es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y la palabra perverso originalmente significa incurable. O sea que la condición del hombre es así. Sin Dios no tiene cura. Sin Dios, hermano, no hay medicina que pueda ayudar a salir de esa condición. Por eso aquí dice que el hombre está torcido en el corazón, y el corazón aquí se refiere al alma, donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde está el intelecto del hombre.
en el alma, en el corazón. Y entonces el hombre sin Dios, esta es la condición, que está torcido, sus pensamientos, sus emociones, el intelecto, todo lo que él vaya a hacer, siempre, hermano, lo va a llevar a la maldad, porque la tendencia del hombre sin Dios, decía en Génesis capítulo 6, es de continuo solamente de hacer el mal. ¿Ustedes creen que Dios envió a Jesucristo a morir por los pecados, por así decirlo, de la humanidad, solo de puro gusto? No. Dios quería darle la oportunidad a cada uno de nosotros que tomáramos esa medicina, el antídoto que es en contra del pecado del hombre. Porque en sí el pecado es como un veneno que va dañando y va destruyendo al ser humano. Y por eso Dios creó este antídoto fue enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz para darnos esa oportunidad, esa solución, esa cura para todo aquel que deseara recibirlo. Y es ahí donde Dios no va a culpar al hombre por haber nacido en esa condición, sino por haber rechazado esa medicina que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él vino por eso, para redimirnos, para rescatarnos de esa maldición. Miren lo que dice, le seguimos leyendo en Jeremías capítulo 17, versículo 10, y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, ante Dios estamos desnudos. Ante Dios estamos dentro de una casa de cristal, una casa de vidrio, donde estamos, hermanos, ahí prácticamente descubiertos. A Dios no lo podemos engañar. Dice Dios: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Entonces, por eso vemos nosotros tanta maldad en el mundo. Por el pecado. La Biblia describe la palabra pecado no como un acto específicamente definido, sino como el estado por el cual se derivan un sinnúmero de actos pecaminosos. Y por eso dice claramente la Biblia: ¿de dónde vienen tantas guerras? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde vienen tantas cosas? Dice: del corazón del hombre, de las pasiones del hombre. De ahí surgen la fornicación, el adulterio, la envidia, la idolatría, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo. De ahí. Hermanos, de ahí. El salmista, ¿qué dijo el salmista David? Se lo vamos a leer. El salmista David, miren lo que escribe en el Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso fue lo que expresó el salmista David, porque él conocía la condición del hombre. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso, a veces vemos al ser humano actuando, a veces no, por la razón.
Sino, hermano, ¿cómo vemos al hombre? El hombre a veces el hombre es guiado más por sus pasiones, por sus emociones, por el pecado que mora en él, pero a veces no actúa de manera razonable por la lógica. Y a veces nosotros nos asustamos, pero ¿por qué este hombre hizo esto? ¿Por qué esta persona hizo lo otro? No pensó que esto iba a traer grandes consecuencias a su vida. Pero a veces no actúa por la razón. A veces vemos, imagínense, cuando una persona comete el pecado de adulterio, quizás tiene su familia, tiene sus hijos, y tiene un hogar estable, bendecido, una buena esposa, un buen esposo, y estando aún bien, hermano, estando estando bendecida con su familia, con sus hijos, con su esposo, de repente deja a su esposa o la mujer deja a su esposo, o viene, le es infiel, y ahí vienen los grandes bochinches y los grandes problemones. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacerlo, hermano? ¿Por qué tenía que actuar de esa forma? Y aún sabiendo que no era lo correcto, que no era justo, que no había, no tenía por qué hacerlos, y en su mente sabía que no estaba bien, pero lo hizo. Miren lo que Pablo lo explica en Romanos 7. Romanos capítulo 7. Pablo, mire cómo Pablo explica a veces en cómo actúa el hombre, pero Pablo no está justificando las acciones del hombre. No solamente eso, porque él también en la Biblia nos da una explicación de cómo el hombre debe ser redimido, y que para eso Dios creó un plan, un diseño para redimir al hombre y librarlo de esa esclavitud. Porque el hombre, cuando no es guiado por Dios, cuando no es dirigido por el Espíritu de Dios, es un esclavo del pecado, es un esclavo de Satanás. Y por eso hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y por eso se desvía del blanco y apunta a otra dirección, y no apunta al blanco que tiene que ver con la voluntad de Dios. Cuando el hombre apunta a otra dirección y no apunta el blanco, es cuando le llamamos nosotros pecado. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: luego, voy a leer en el 15, Romanos 7, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, decía Pablo, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, la Biblia nos enseña que el pecado mora en el hombre. Por eso Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es el estado del hombre. Aunque nosotros, cuando venimos al Señor, viene a morar, viene a habitar una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Pero ese no significa que somos despojados del viejo hombre. Todavía, mientras estamos aquí en la tierra, estamos luchando con esa vieja naturaleza. Por eso tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y es una lucha entre la carne y el espíritu. Todos los días luchamos. Todos los días batallamos
entre la carne y el espíritu. Y tenemos que, de hecho, cada día alimentar más nuestro espíritu. Entonces Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrece, eso hago. Entonces, Pablo entiende y explica que el hombre no es guiado por su razón, sino el ser humano es guiado por sus emociones, por sus pasiones. Y cuando no le da que Dios gobierne su vida, es cuando vemos al hombre cayendo en cosas desagradables, terribles, y cayendo, de hecho, todo aquello aquellas acciones pecaminosas que ofenden a Dios, que van en contra de sus leyes. Recuerden que es necesario nacer de nuevo. Dios le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, no basta. Una religión no cambia al ser humano. La religión no cambia al hombre. No cambian al hombre. Quien cambia al hombre es Cristo Jesús. Es Dios en la vida del ser humano. Nicodemo, siendo un principal, un sacerdote, conocedor de la ley, conocía la ley, pero eso no le bastaba para ser un hijo de Dios, para ser una persona nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenía que nacer de arriba, tenía que nacer de agua, del Espíritu, le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Por qué? Porque no es suficiente con que nosotros vengamos de un hogar donde se hable de Cristo, de un hogar cristiano, de una religión que profesa a Cristo. No es suficiente. Tenemos que tener realmente una conversión, un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que somos seres pecadores y que por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que nos redimiera, para que nos librara de esa esclavitud en que el ser humano está sometido desde el origen, desde su creación, desde que el ser humano se rebeló en contra de Dios en el huerto del Edén. El pecado es universal. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos, desde que nacen, el mismo salmista lo dijo, en pecado fui concebido, en pecado fui engendrado y en pecado me parió mi madre, en otras palabras. Y entonces el pecado se propagó, se trascendió de generación en generación. Por eso es universal. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo a dar una oportunidad al hombre para librarlo de esa maldición. Pablo decía, escribe en su carta, dice acá en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo, y lo afirma, el pecado mora en el hombre. El pecado es algo que mora en cada ser humano. No es algo que uno hace, es algo que ya lo trae de nacimiento. Y no podemos evitarlo. No podemos nosotros negar esto. ¿Por qué? Porque esa es la condición del hombre. Y tenemos que estar claros que Cristo vino a librarnos del dominio del pecado. Cristo vino a librarnos del sometimiento que el pecado tenía sobre nosotros. A eso vino Cristo.
Y si leemos en Romanos 5:21, miren lo que dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. El pecado reinó para muerte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado reina en el ser humano. Y dice que reinó para muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué miramos nosotros todos los días morir a personas y muchos conocidos? Es por el mismo pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte. Imagínense que al principio, cuando inicié enseñando, yo le hablaba de que la maldad se puede categorizar en la maldad natural. Y la maldad natural es la maldad impersonal. Esa maldad de que vemos de repente manifestada en la naturaleza, con los terremotos, con los maremotos, con los huracanes, con pandemias, con virus que se levantan de la nada y comienza a morir un montón de personas. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Y eso es aún por la misma maldad, porque dice que aún la misma creación gime como dolores de parto, porque aún la misma creación, por la misma maldad, ha sido contaminada. Y también hablábamos de la maldad moral, y es cuando el hombre actúa de una manera dolosa, de una manera en perjuicio contra su prójimo, y es la personal, la maldad personal interna, lo que hace la gente en contra de su prójimo, la gente impía, transgrediendo, haciéndole daño a la misma raza humana. Y es lo que mencionaba yo al principio de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En Romanos 3:10 vemos, dice que no hay hombre bueno, no hay ni siquiera justo, no hay ni siquiera uno, decía el apóstol Pablo. Y en Santiago 1:13-15 también habla de eso, de la maldad y la maldad sobrenatural. No podemos obviar eso, donde vemos a los demonios, a Satanás, que se rebeló en el cielo en contra de Dios, y que aún también la tercera parte de los ángeles se rebelaron, porque la maldad se originó en el cielo y después se siguió propagando en la raza humana. Y entonces, si la maldad existe, también existe un Dios que es todopoderoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que es un Dios de amor. Hay sectas de que dicen de que no hay pecado en la tierra, de que dicen que no hay maldad en el mundo. Y entonces, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay crimen organizado? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay tantas cosas que vemos a diario? Y vemos cómo el mismo ser humano se ensaña contra sus propios semejantes. Y no solamente en la actualidad, sino a través de la historia. Y me pregunto yo, y esto digo yo, ¿en qué planeta están viviendo? Porque ellos alegan y dicen, no hay maldad, no hay pecado, no existe aún no existe el diablo. O sea, dicen ellos, el paraíso es aquí. Y esta gente quizás no han leído la Biblia, quizás han perdido el sentido común, porque realmente no podemos evitar lo que
está ocurriendo en el mundo. ¿Ustedes creen que lo del virus, lo de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ustedes creen que es pura casualidad? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y aún no crean que Dios no tiene el control de todas las cosas. Esa es otra cosa que estaremos hablando acerca de la soberanía de Dios. Porque los ateos, los escépticos, los agnósticos, todo este tipo de personas, en eso se basan para atacar a Dios y para atacar a los cristianos, de decir de que si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué sufren las gentes? ¿Por qué la gente, y mucha gente se pregunta, ¿por qué la gente muere de cáncer? ¿Por qué la gente muere de tantas enfermedades? ¿Por qué hay desastres naturales? Y dicen, Dios no existe, porque si existiera, no estuviera pasando esto que hay en la tierra. Entonces, cada una de estas preguntas vamos a estar hablando aún más, profundizando en lo que dice la Biblia, porque estas inquietudes, estas preguntas se responden en base a Dios. En base a Dios. Entonces, no podemos decir que no existe la maldad. Dios tiene el control de todo esto. Aún Dios se place en todo lo que está ocurriendo, porque aún, hermano, por causa del pecado y la maldad que hay en el mundo, aún Dios se vale de todo eso para aplicar su justicia. Y esto del virus ha venido de una manera que Dios está permitiendo esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo así? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Porque Dios tiene el poder para decir ya, que se detenga. Muchos dicen que fue originado en China, otros dicen que lo originaron en Estados Unidos, y cada quien tiene su teoría. Sea lo que sea, sabemos que para Dios no hay nada imposible en detener cualquier enfermedad, cualquier pandemia, cualquier desastre. Pero recuerden que Dios es soberano. Y que hoy en día la humanidad cada día está más alejada de Dios. Y si no, vea las noticias, vea lo que ocurre en el mundo, que el ser humano cada día se está volviendo más en contra de Dios y está atacando a Dios, está queriendo crear sus propias leyes y decirle a Dios, te equivocaste, en pleno siglo XXI en el que estamos viviendo. Y esto de la situación que estamos viviendo en el mundo, Dios nos está enseñando a que somos personas vulnerables, a que somos personas que no somos eternos en este mundo, y que nos demos cuenta que solo podemos ser protegidos, y que nuestra vida depende solamente de Dios, y que si nosotros vivimos, si nosotros respiramos, si nosotros comemos, es por su voluntad. Y mucha gente antes ni siquiera pensaba en eso, ni siquiera reflexionaba en eso. Mucha gente decía yo. Por esto, por mis conocimientos, por mis títulos, por todo lo que yo tengo, a mí me ha costado. Y ni siquiera dicen, mi vida, la salud, mi familia está en las manos de Dios. Y Dios nos está enseñando que solamente en Él podemos estar seguros. Solamente en Él nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños se pueden cumplir. Solamente en Él. Y si no, recuerden que todo obra para bien. A los que amamos a Dios, todos nos ayudan para bien. Así que le doy gracias a Dios en esta noche por la enseñanza que he compartido, y vamos a continuar profundizando en esta enseñanza en la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor, que me has permitido
compartir, Dios, con cada persona, con cada amigo, con cada televidente, Señor. Señor, sabemos que este tema que hemos compartido es un tema bastante, Señor, difícil y bastante, Señor, controversial para poderlo entender y para poderlo asimilar, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú hayas tocado los corazones de cada vida y que, Señor, tú hayas llegado más allá, hasta lo profundo de cada persona y de cada uno de nosotros, Señor. Señor, oro por cada persona y oro por aquellas personas, Señor, que han venido en esta noche, Señor, al conocimiento de tu verdad y han entendido, Señor, que solamente Cristo, solamente nuestro Señor Jesús nos puede redimir de la maldición, porque tu palabra dice que tú eres el que nos da la vida eterna. Y en esta noche, Señor, oro por cada persona que ha estado pendiente del programa y te pido que lo bendigas. En el nombre de Jesucristo, amén. Así que Dios me los bendiga y buenas noches.